Cuando James Miller me encontró, yo estaba recortando un ramo recién entregado de manzanilla en la floristería. Abrió la puerta, llevando un traje negro perfectamente ajustado, con el inconfundible olor a desinfectante de hospital adherido a él. Y luego, este hombre que había construido todo un imperio comercial, un hombre cuyo nombre hacía que la ciudad se detuviera en asombro, se arrodilló frente a mí. En mi pequeña floristería, con todos mirando. El aire a nuestro alrededor pareció desvanecerse al instante. Casi se me cayeron las tijeras de la mano. Habíamos terminado hace 5 años. En esos 5 años, su historia de amor con su primer amor, Emily Johnson, ya se había extendido por toda la ciudad. Y yo, Emilia Cross, no era más que una exnovia olvidada en su brillante vida. Emilia Cross, gruñó, su voz cargada de desesperación. Por favor, salva a Emily. Emily. El nombre sonó tan familiar. Dejé las tijeras y me acerqué, arrodillándome frente a él. Miré al hombre que una vez amé durante mi juventud, ahora arrodillado a mis pies por otra mujer. Para ser honesta, era un poco ridículo. ¿Cómo puedo salvarla? Le pregunté. Su enfermedad cardíaca ha recaído. Necesita urgentemente una transfusión de sangre, dijo, con los ojos inyectados de sangre, llenos de desesperación. Es RH negativa, y no hay coincidencia en toda la ciudad. Solo tú, agregó. Ah, entonces esto era lo que pasaba. Me levanté y me sacudí las manos. James Miller, ya estamos rotos, dije, mi voz tranquila. No tengo ninguna obligación de salvar a tu amada. Él levantó la vista, shock e incredulidad en sus ojos. Como si mi negativa fuera algo incomprensible. Claro, ¿quién era James Miller? Un hombre que siempre conseguía lo que quería. Pensó que si se arrodillaba ante mí, yo sería como antes, blanda, cediendo. Pero ya no era esa chica ingenua. Emilia Cross. Agarró mi pierna con una fuerza aterradora. Te lo ruego. Si salvas a Emily, te daré lo que quieras. ¿Dinero? ¿Una casa? ¿O, quieres acciones de mi empresa? Sonreí. James Miller, mira a tu alrededor, señalé a mi floristería. Me va muy bien, el dinero no es el problema. En cuanto a tus acciones, hice una pausa. Están sucias. Su rostro palideció al instante. Pasé a su lado, dirigiéndome hacia el mostrador. Pero entonces dijo algo que me detuvo en seco. Emilia Cross, ¿has olvidado a tu hermano, Julian Rhodes? Mis pasos se congelaron. Julian Rhodes. Mi único hermano. Hace 3 años, le diagnosticaron leucemia aguda. En ese momento, yo acababa de romper con él y no tenía nada. Fue James Miller quien pagó anónimamente todas las facturas médicas de Julian Rhodes. Fue él quien movió todos los hilos, trayendo a los mejores especialistas del extranjero. Fue él quien salvó la vida de Julian. Nunca me lo mencionó. Solo me enteré más tarde, accidentalmente, a través de un amigo médico. Esta era mi deuda con él. Me giré y miré a James Miller, todavía arrodillado en el suelo. Está bien, dije. Salvaré a Emily. La desesperación en sus ojos se reemplazó inmediatamente por un alivio estático. Emilia. Gracias. Sabía que tú. Pero, lo interrumpí. Tengo una condición. Lo que sea. No digas 100 condiciones si quieres. La donación de sangre está bien, lo miré fijamente a los ojos y dije, pero necesito que firmes un acuerdo. En el hospital privado de James Miller. Me senté en la silla de donación de sangre, observando mientras él firmaba el acuerdo con una firma tan fluida que podría haber sido una obra de arte. Los términos eran simples. Yo, Emilia Cross, dono voluntariamente 400 mililitros de sangre a la señora Emily Johnson como ayuda humanitaria. Esta acción está libre de cualquier vínculo emocional o financiero con el señor James Miller. Después, ya no tendremos ninguna deuda el uno con el otro. James Miller me entregó el acuerdo después de firmarlo, su mirada complicada. Emilia Cross, ¿realmente tienes que hacer todo tan claro? Lo ignoré, tomé el acuerdo, lo leí cuidadosamente y firmé mi nombre. La aguja me pinchó el brazo, y me dolió un poco el dolor agudo. Giré la cabeza, sin querer mirar la sangre roja fluyendo a través del tubo hacia la bolsa. James Miller permaneció cerca, sus ojos no dejaban la bolsa de sangre. La mirada en sus ojos era casi reverencial, como si estuviera mirando algo sagrado. Como si la sangre dentro no fuera mía, sino la vida de la mujer que él amaba. Una vez que se extrajo la sangre, me sentí un poco mareada. Una enfermera se acercó, ofreciéndome una taza de agua tibia con azúcar moreno. Señora Emilia, por favor, descanse un momento. Justo cuando extendí la mano para tomarla,
James Miller fue más rápido que yo. Pensé que me la iba a dar. Pero en su lugar, probó la temperatura del agua y luego corrió a otra habitación con la taza. Ni siquiera me miró. Era como si la persona que acababa de salvar a su amada ya no fuera nada más que un objeto inútil para él. Un dolor frío atravesó mi corazón. Bueno, Emilia Cross, ¿qué esperabas? Nada entre nosotros. Bien. Me estabilicé, sintiéndome un poco mareada, y me levanté para irme. Justo cuando llegué a la puerta, vi que la puerta de la habitación de Emily Johnson se abría. James Miller la estaba ayudando a salir. Emily Johnson, ahora con algo de color en su rostro, llevaba una bata de hospital inmaculada, luciendo frágil y lamentable, como una mujer frágil y calculadora. Cuando me vio, se detuvo, luego sonrió débilmente e inocentemente. Se apartó del apoyo de James Miller y caminó hacia mí. Hermana, me llamó. Esa palabra me recorrió la espina dorsal. Gracias por salvarme, dijo. James me contó todo. Si no fuera por ti. Dejó la frase incompleta, sus ojos comenzando a ponerse rojos. No respondí, solo observé fríamente cómo ella hacía su acto. Pero ella no parecía importarle mi indiferencia. En cambio, se acercó más. En una voz solo para nosotras dos, susurró algo en mi oído. La sangre de tu hermana sabe realmente dulce. Las palabras de Emily Johnson me golpearon como una serpiente venenosa, envolviéndose instantáneamente alrededor de mi corazón. Miré su rostro puro e inocente y por primera vez sentí un frío helador. Ella no era una mujer ingenua y maquiavélica. Era la cima de un tipo de té verde, calculadora, manipuladora. Estaba presumiendo el amor de James Miller por ella, mostrando el hecho de que podía tomar tan fácilmente una parte de mí, mi sangre. Antes de que pudiera decir algo, James Miller ya se estaba acercando a nosotras. Al ver a Emily Johnson tan cerca de mí, sus cejas se fruncieron de inmediato. La tiró detrás de él y me lanzó una mirada llena de cautela y reproche. Emilia Cross, ¿qué estás tratando de hacer? El tono era como si yo fuera la que tuviera intenciones siniestras. No pude evitar reírme con ira. Señor Miller, ¿cuál de sus ojos me vio hacer algo? Es tu amada quien vino a decirme tonterías. Emily Johnson inmediatamente se escondió en los brazos de James Miller, las lágrimas fluyendo como un río. James, yo no, solo quería agradecerle a mi hermana. Sollozaba, su rostro empapado en lágrimas. ¿Mi hermana sigue enojada conmigo? Una versión retorcida de la verdad. El corazón de James Miller se rompió. Abrazó a Emily Johnson con fuerza, consolándola con tonos suaves, pero su mirada hacia mí se volvió más fría. Emilia Cross, basta. Dijo, su voz firme, Emily acaba de someterse a una operación. Ella es demasiado débil para manejar este tipo de estrés. Firmamos el acuerdo. Transferiré el dinero a tu cuenta. De ahora en adelante, espero que nunca te presentes frente a nosotros de nuevo. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sosteniendo a su preciada amante, dejándome sola en el pasillo vacío, sintiéndome como un payaso. Apreté el acuerdo en mi mano. Bien. James Miller, Emily Johnson. Ustedes lo dijeron. Veamos si se arrepienten. Pensé que eso sería todo. Regresé a mi floristería, continuando con mi vida tranquila. Como prometió, James Miller no retrocedió. Pronto, una gran suma de dinero apareció en mi cuenta, suficiente para asegurarme de que nunca tendría que preocuparme por el dinero de nuevo. Transferí todo a una fundación benéfica, ayudando a niños diagnosticados con leucemia. No quería saber nada más de él. Pero una semana después, él volvió. A la misma hora, con el mismo traje. La única diferencia era que esta vez, no se arrodilló. Estaba de pie en la puerta de mi floristería, su rostro aún más oscuro que el mío. Emilia Cross, llamó mi nombre. Lo ignoré, continuando con el riego de mis flores. Dio un paso hacia adelante, arrebatándome la regadera de la mano y tirándola violentamente al suelo. Emilia Cross, estoy hablándote. Señor Miller, ¿qué más hay que hablar? Dije fríamente, mirándolo fijamente. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Después de una larga pausa, finalmente habló, su voz tensa. Emily, está teniendo una reacción de rechazo. Los doctores dijeron, necesita otra transfusión de sangre. Lo miré y de repente me di cuenta de que era lo más gracioso que había escuchado en todo el año. Y, pregunté, ¿qué tiene eso que ver conmigo? Parecía que mis palabras lo dejaron sin aliento. Me miró con fiereza, sus ojos ardiendo de ira, resentimiento y algo más, algo que ni siquiera él comprendía, un ruego silencioso. Emilia Cross,
Sé que es mucho pedir, dijo. Pero solo tu sangre puede salvarla. Sálvala otra vez. Bajó el tono, su voz cargada de desesperación. Solo una última vez. Una última vez. Esas mismas 4 palabras. Miré a James Miller, aquel hombre que alguna vez se alzó sobre mí, ahora humillado una y otra vez por su primer amor. Si todavía fuera la antigua Emilia Cross, tal vez me habría ablandado. Pero, lamentablemente, ya no era ella. James Miller, firmamos un acuerdo, le recordé. Blanco sobre negro. Sin condiciones. El acuerdo puede anularse, dijo con urgencia. Te daré el doble del dinero, no, 10 veces más. ¿Crees que me falta dinero? Pregunté, alzando una ceja. Parecía que mis palabras lo dejaron sin habla otra vez. Sí, yo, Emilia Cross, quizás dirigía una pequeña floristería, pero no estaba tan desesperada como para vender mi sangre una y otra vez por dinero. Me miró, su desesperación desbordándose. Sabía que la condición de Emily Johnson debía ser muy grave. De lo contrario, no habría dejado de lado su orgullo tan rápido. Para ser honesta, una pequeña parte de mí sintió una torcida satisfacción. James Miller, vete, dije fríamente. No la volveré a salvar. Emilia Cross. Dio un paso adelante y me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí como si quisiera romperme los huesos. Sus ojos estaban inyectados en sangre, salvajes, como los de una bestia acorralada. ¿De verdad vas a ser tan cruel? Preguntó, con la voz temblorosa. ¿De verdad vas a verla morir? Lo que le ocurra, viva o muera, no es asunto mío. Intenté soltarme de su agarre. Cuando mi hermano estaba en esa cama de hospital, aferrándose a la vida, ¿dónde estabas tú? Si no fuera por ti, nunca habríamos terminado. Si no fuera por tu preciosa Emily, mi hermano no habría sufrido tanto. Todo el resentimiento y la ira que había reprimido durante años explotaron en ese momento. Sí, en aquel entonces, James Miller y yo ya hablábamos de matrimonio. Pero Emily Johnson regresó. La novia de la infancia, su primer amor. En cuanto volvió, enfermó de una dolencia no tan grave. El mundo de James Miller se volvió del revés. Comenzó a acompañarla, cuidarla, las 24 horas del día, sin separarse de su lado. Se olvidó completamente de mí, su verdadera novia. Discutí con él, hice escenas. Al final, lo único que obtuve fue un simple, Emilia, ¿no puedes ser razonable? Emily es todo lo que me queda. Fue entonces cuando Julian Rhodes fue diagnosticado con leucemia. No tuve más opción que buscarlo. Pero su teléfono siempre estaba apagado. Fui a su empresa, y su secretaria me dijo que el señor Miller había llevado a la señorita Emily al extranjero para su tratamiento. En ese momento, realmente me rendí. Estas cosas nunca se las había contado a nadie. Pero hoy, frente a él, las grité todas. James Miller se quedó allí, atónito. Me tomó la mano y lentamente la soltó. Por primera vez, su rostro mostró una pizca de culpa y dolor. Emilia, lo siento, por todo, yo. No lo digas, lo interrumpí. Todo eso quedó atrás. Solo quiero vivir mi vida ahora. James Miller, te lo ruego. Déjame ir. Dicho eso, me giré para marcharme. Pero él habló con una voz casi desesperada. Emilia, esta vez, si la salvas. Mi vida, te la doy. Al final, no pude endurecer mi corazón. No fue porque él aún me amara, ni por su vida. Fue por Julian Rhodes. James Miller dijo que si me negaba, detendría todo el tratamiento de Julian. Aunque la enfermedad de Julian había mejorado, su atención posterior aún requería mucho dinero. No podía arriesgar el futuro de mi hermano por mi orgullo. James Miller, sabes exactamente cómo tocar mi punto débil. Una vez más, me recosté en esa fría camilla de extracción. La misma enfermera, la misma aguja. Todo se sentía como si estuviera ocurriendo otra vez. Esta vez, James Miller no se quedó junto a la bolsa de sangre. Se paró a mi lado, observándome, con los ojos llenos de agotamiento y remordimiento. Emilia, gracias. Cerré los ojos, sin querer mirarlo. Después de la extracción, me sentí aún más mareada. La enfermera intentó ayudarme a ir a la sala de descanso. Pero James Miller la detuvo. Déjala quedarse en la habitación junto a la de Emily, dijo. Es un mejor ambiente y será más fácil cuidarla. Quise negarme. Pero mi cuerpo débil ya no tenía fuerzas ni para hablar. Así que me colocaron en una lujosa habitación VIP. Las instalaciones eran mejores que las de un hotel de 5 estrellas. Me recosté en la cama, cayendo en un sueño inconsciente. Cuando desperté, ya era de noche.
La habitación estaba en penumbra, con solo una lámpara de pared amarilla encendida. Me moví un poco y sentí algo extraño en mi brazo. Miré hacia abajo, y mis pupilas se contrajeron al instante. Había una vía intravenosa aún conectada a mi brazo. Pero el otro extremo no estaba unido a una botella de medicamento. Estaba conectado a una máquina de diálisis en funcionamiento. Mi sangre estaba siendo lentamente extraída a través del tubo, filtrada por la máquina y luego devuelta lentamente a mí. Y al otro lado de la máquina, otro tubo conducía hacia la pared de la habitación contigua. Enloquecí, intentando desesperadamente arrancarme el tubo. Pero mis manos y pies estaban firmemente atados a la cama con correas de cuero. No podía moverme. Solo podía mirar cómo mi vida, mi sangre, era drenada continuamente por esa máquina fría. ¡Ayuda! ¡Alguien! Grité con cada gota de fuerza que me quedaba. La puerta de la habitación se abrió. James Miller entró. Llevaba una bata de médico blanca, gafas con montura dorada, luciendo erudito y elegante. Y aún así, tan inquietantemente cultivado. ¿Estás despierta? Se acercó a mi cama, su voz tranquila como si estuviera hablando del clima. James Miller. Eres un loco. ¿Qué demonios estás haciendo? Le grité. Ajustó sus gafas, mirándome con una expresión vacía. No había ni un indicio de emoción en sus ojos. De hecho, había un rastro de lástima. Emilia Cross, no te pongas tan nerviosa, dijo. No es bueno para tu cuerpo. Solo quiero que te quedes aquí un poco más. La condición de Emily requiere cuidados a largo plazo. Los médicos dijeron que la mejor manera de alimentarla es con sangre fresca y purificada. Mientras escuchaba sus palabras, toda la sangre en mi cuerpo pareció congelarse. Finalmente entendí su intención. No solo quería que salvara a Emily Johnson una o dos veces. Quería que pasara toda mi vida, dándole toda mi sangre, para servir como la banco de sangre móvil de Emily Johnson. Había construido esta jaula de oro y cristal para mí. Y ahora, se preparaba para tragarme por completo. James Miller, esto es ilegal. Grité, mi voz temblando de miedo. Se rió. Esa sonrisa, bajo la tenue luz, se veía inquietantemente siniestra. ¿Ilegal? Se agachó, su voz baja como un susurro del diablo. Emilia Cross, en esta ciudad, lo que yo diga es ley. No te preocupes. Este hospital es completamente de mi propiedad. Todos los médicos y enfermeras aquí han firmado acuerdos de confidencialidad de más alto nivel. Nadie sabrá que estás aquí. Solo quédate descansando, sin preocupaciones. Te proporcionaré la mejor nutrición, el mejor cuidado, y aseguraré que tu sangre siempre esté fresca y sana. Lo miré, a este hombre que alguna vez amé. En ese momento, sentí que era incluso más aterrador que el mismo diablo. No te saldrás con la tuya. Lo miré con furia. Julian Rhodes notará que me he ido y llamará a la policía. Mencionar a Julian Rhodes hizo que los ojos de James Miller parpadearan con un rastro de fría malicia. Oh, ¿te refieres a Julian Rhodes? Se enderezó, ajustando lentamente su bata blanca. Ya he hecho los arreglos. Mañana, él recibirá una carta, escrita por ti. La carta dirá que estás decepcionada con todo en el país y que has decidido irte a vivir al extranjero. También incluirás un billete de avión de ida a las Maldivas. Le dejarás una gran suma de dinero, suficiente para que viva cómodamente el resto de su vida. Sus planes eran tan meticulosos que me recorrió un escalofrío por la espalda. Lo tenía todo calculado. Iba a hacerme desaparecer por completo de este mundo. Y luego, naturalmente, drenaría el último poco de valor que quedaba en mí. James Miller, lo miré y de repente me volví calmada. Si la amas tanto, ¿por qué? ¿Qué tiene ella de tan especial? Se sorprendió, como si no esperara que le hiciera esa pregunta. La frialdad en su rostro se desvaneció lentamente. Lo que reemplazó fue una ternura enfermiza, casi patológica. No lo entenderías, dijo. Nunca lo entenderás. Cuando era niño, mis padres siempre estaban ausentes. Fue Emily quien se colaba de su casa cada noche para hablar conmigo. Ella compartía la mitad de sus caramelos favoritos conmigo. Un invierno, tuve fiebre alta, casi muriendo. Fue ella, con su pequeño cuerpo, quien me sostuvo, me mantuvo caliente y lloró, rogándole al doctor que me salvara. Ella es mi vida. Por ella, haría cualquier cosa. Me miró, y por primera vez, había un destello de súplica en sus ojos. Emilia Cross, que esta sea la última vez que te pido. Devuélvemela. Lo miré y de repente quise reír. Entonces, ¿todo esto se trataba solo de él intentando remendar su infancia rota? ¿Pero por qué?
¿Por qué debería usar mi vida como peldaño para su amor? James Miller, lo miré y hablé cada palabra lentamente. Te arrepentirás de esto. En los días que siguieron, viví como un animal domesticado. Cada día, un nutricionista preparaba mis comidas. La comida era exquisita y cara, pero difícil de tragar. Porque sabía que, con cada bocado y cada sorbo de agua, en última instancia nutriría a otra mujer. Esa máquina de diálisis se convirtió en parte de mi vida. Se ponía en marcha a su hora todos los días, como un vampiro incansable, drenando mi vitalidad de manera codiciosa. Comencé a debilitarme, a sentirme letárgica. Mi piel perdió su brillo anterior, volviéndose pálida y seca. A veces, me despertaba en medio de la noche y veía el pasillo a través del enorme vidrio unidireccional. James Miller solía estar allí. Estaba allí en silencio, mirando en mi dirección. No podía verme, pero sabía que me observaba. O más bien, estaba mirando su elixir de vida. Detrás de la pared que conectaba con la habitación contigua, Emily Johnson, la mujer que había rescatado con mi vida, mejoraba cada día. De vez en cuando escuchaba su risa y la de James Miller desde el otro lado. Esa risa era como un cuchillo envenenado, apuñalando mi corazón lenta y repetidamente. Dejé de resistir. Dejé de gritar. Me volví extrañamente tranquila. Porque sabía que aquí, las lágrimas y la ira eran lo más inútil. Tenía que sobrevivir. Solo sobreviviendo tendría una oportunidad de obtener todo lo que me debían, con intereses. Comencé a cumplir con todos los tratamientos. Lo que el nutricionista me decía que comiera, lo comía. Lo que la enfermera me pedía que hiciera, lo hacía. Mi obediencia complació mucho a James Miller. Incluso permitió que Julian Rhodes me llamara por vídeo una vez al mes. Claro, todo bajo estricta supervisión. Cada vez que hacíamos la videollamada, Julian Rhodes me preguntaba si estaba bien en el extranjero. Sonreía y le decía que estaba bien, asegurándole que no se preocupara. Miraba el rostro soleado de mi hermano a través de la pantalla. Ahora era mi único vínculo con el mundo. Mientras él estuviera bien, yo tendría el coraje de seguir adelante. Pero nunca imaginé que mi paciencia llevaría a un golpe aún más brutal. Ese día, era el momento de mi videollamada con Julian Rhodes. James Miller estaba sentado en el sofá junto a mí, actuando como supervisor. Se conectó la videollamada. Pero el rostro que apareció en la pantalla no era el de Julian Rhodes. Era el techo blanco de una habitación de hospital. Hermana. La voz de Julian Rhodes vino desde la pantalla, débil y llena de dolor. Hermana, mi pierna parece estar rota. Mi mente explotó con un sonido ensordecedor. Vi que la cámara se movió ligeramente. Un médico, vestido con bata blanca, apareció en la pantalla. Lo reconocí. Era el jefe de ortopedia de este hospital privado. ¿Es usted la señorita Emilia Cross? El doctor miró a la cámara y habló con un tono formulado. Su hermano acaba de ser atropellado por una motocicleta que pasó una luz roja cerca de su escuela. Ambas piernas han sufrido fracturas graves. Me temo que puede que nunca vuelva a caminar. No recuerdo cómo terminé esa videollamada. En ese instante, mi mundo se volvió completamente blanco y negro. Julian Rhodes. Mi único hermano. El chico que una vez prometió ganar dinero, cuidarme y viajar por el mundo juntos. Sus piernas, están rotas. Nunca volverá a caminar. De pronto giré la cabeza y miré a James Miller, sentado en el sofá. Mis ojos debían de estar rojos, como si estuvieran a punto de sangrar. Se quedó paralizado bajo mi mirada. Entonces, como si hubiera entendido algo, se levantó lentamente. Emilia Cross, déjame explicar, dijo. Esto fue solo un accidente. ¿Un accidente? ¿Cuántas coincidencias hay en este mundo? Justo el día anterior, Julian Rhodes me había dicho por teléfono que pensaba que alguien lo seguía. Y al día siguiente tuvo un accidente. Fuiste tú, ¿verdad? Lo fulminé con la mirada, mi voz ronca y fría, apretada entre los dientes. ¿Fuiste tú? James Miller ni confirmó ni negó. Simplemente me miró en silencio. Ese silencio fue más frío que cualquier respuesta. Era él. Tenía que ser él. Tenía miedo de que Julian Rhodes descubriera algo, así que atacó primero. Arruinó la vida de mi hermano, solo para que su maldita primer amor pudiera vivir gracias a mi sangre. No sé de dónde vino la fuerza, pero de pronto me liberé de las ataduras en la cama. Como un animal enloquecido, me abalancé sobre James Miller. Le arañé la cara con las uñas. Le mordí el cuello con los dientes. Solo quería matarlo. Quería que pereciéramos juntos. James Miller no se defendió.
Me dejó arañarlo y morderlo. Pronto su cara y su cuello estaban cubiertos de sangre. Sentí el hierro, ese gusto dulce y enfermizo. Era su sangre. Finalmente, lo mordí. Pero no fue suficiente. No quería su sangre. Quería su vida. James Miller. Apreté su cuello, vertiendo hasta la última onza de fuerza en mi cuerpo, gritando. Quiero tu vida. Quiero tu vida. Grité. Él me miró, a esta versión loca de mí. En sus ojos no había ira, ni miedo. Solo un cansancio infinito y tristeza. Me agarró la mano con una fuerza aterradora. Emilia Cross, dijo mirándome, hablando despacio. ¿Ya terminaste de volverte loca? Emily todavía está descansando en la habitación de al lado. La asustaste. En ese instante algo dentro de mí murió por completo. No hay mayor tristeza que un corazón que está muerto. Así que esto es lo que se siente. Solté su mano y me desplomé en el suelo, como si toda la fuerza me hubiera sido arrancada. Bien. ¿Cómo pude olvidarlo? Emily Johnson. Su preciosa amante. Incluso si el cielo se viniera abajo, lo que más le importaba era si ella estaba asustada. ¿Qué soy yo, Emilia Cross? ¿Qué es mi hermano, Julian Rhodes? No somos más que peldaños que puede aplastar en su camino hacia el amor. James Miller se enderezó la ropa, ahora arrugada por mi agarre. Me miró desde arriba, y sus ojos recuperaron su frialdad habitual. Emilia Cross, déjame advertirte. No intentes desafiar mis límites otra vez. Conseguiré los mejores médicos para Julian Rhodes, los mejores medicamentos. Me aseguraré de que tenga todo lo que necesite por el resto de su vida. Pero si vuelves a hacerle daño a Emily, la próxima vez puede que no sea solo una pierna la que se rompa. Con eso, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Incluso, amablemente, cerró la puerta tras de sí. La habitación volvió a caer en un silencio mortal. Me quedé tendida en el suelo frío, mirando la magnífica araña de cristal en el techo. Las lágrimas corrían silenciosamente por mi rostro. Lloré durante mucho, mucho tiempo. Hasta que ya no me quedaron más lágrimas. Entonces, lentamente, me levanté del suelo. Caminé hasta el enorme cristal unidireccional y miré el rostro pálido, demacrado y desconocido que se reflejaba. Le sonreí al reflejo. Esa sonrisa era aún más fea que el llanto. James Miller. ¿Crees que puedes atraparme aquí para siempre? ¿Crees que al arruinar a mi hermano me rendiré? Estás equivocado. Estás terriblemente equivocado. Querías mi sangre, ¿verdad? Bien. Te la daré. Toda. Te daré toda mi sangre. Todo por tu preciosa Emily. Pero a partir de ahora, mi sangre dejará de ser un remedio que salva vidas. Será veneno. Me aseguraré de que tú y ella lo ingiráis despacio, poco a poco. Pulsé el botón de llamada junto a la cama. Pronto entró una enfermera. Señorita Emilia Cross, ¿necesita algo? Preguntó. La miré, poniendo una sonrisa sumisa y frágil. ¿Podría llamar al doctor Daniel Wilson por mí? Dije. Me siento un poco indispuesta. Él era mi vía de escape. El doctor Wilson llegó rápido. Hizo una serie de pruebas, frunciendo el ceño con fuerza. Señorita Emilia Cross, su cuerpo está demasiado débil, suspiró. Su recuento de plaquetas ha caído a un nivel peligrosamente bajo. Si sigue así, morirá. Lo miré y le pregunté en voz baja, doctor Daniel Wilson, si yo muero, ¿Emily Johnson tampoco sobrevivirá? El cuerpo del doctor Daniel Wilson se tensó visiblemente. Me miró con los ojos llenos de lucha. Supe que era un médico con conciencia, pero, bajo el poder de James Miller, no se atrevía a desafiarle. Doctor Daniel Wilson, tiene familia, ¿no? Continué, mirándolo. Si su hija o su esposa fueran tratadas como una bolsa de sangre, confinadas y explotadas, ¿qué haría usted? Su rostro se puso instantáneamente pálido. Señorita Emilia Cross, usted, mi hermano, apenas tiene 20 años. Tenía un futuro tan brillante, dije con calma, aunque mis palabras se sintieron como cuchillos clavándose en su corazón. Ahora pasará el resto de su vida en una silla de ruedas. Y todo esto, solo porque mi sangre podía salvar la vida de otra mujer. Doctor Daniel Wilson, dígame, ¿por qué es el mundo tan injusto? El doctor Daniel Wilson guardó silencio. Bajó la cabeza y vi su mano temblar mientras sostenía la historia clínica. Tras una larga pausa, al fin me miró. ¿Qué quiere que haga? Preguntó. Sonreí. Sabía que había ganado. No necesito que haga nada, dije. Solo le pido un pequeño favor. Ayúdeme a conseguir cierto medicamento.
Un fármaco que haga que mi sangre produzca anticuerpos especiales. Los ojos del doctor Daniel Wilson se abrieron en shock. En un instante entendió mis intenciones. Está loca. Usted quiero salvarme, lo interrumpí, con la mirada firme como hierro. Doctor Daniel Wilson, no quiero morir. Y no quiero permitir que ellos vivan en paz. El plan avanzó con un terrorífico silencio. Con la ayuda del doctor Daniel Wilson, comencé a tomar la medicación especial cada día. Este medicamento estimularía mi médula ósea para producir un anticuerpo hemolítico, específicamente dirigido contra la sangre RH negativa. Ese anticuerpo no tendría efecto en mí. Pero una vez que mi sangre fuera transfundida a Emily Johnson, actuaría como un asesino preciso, atacando silenciosamente y destruyendo cada glóbulo rojo de su cuerpo. Ella no moriría de inmediato. Se debilitaría despacio, se marchitaría y al final moriría en un dolor espantoso. Y James Miller, el hombre que me convirtió en una fuente de veneno, tendría que ver cómo su mujer más amada era conducida lentamente hacia su fin, gota a gota. El proceso fue lento, como una larga y tortuosa muerte. Y comencé a saborear esta caza, una que yo controlaba. Todos los días la observaba a través del cristal unidireccional. James Miller todavía la visitaba diariamente. Le leía poesía, le contaba historias. A veces incluso le tocaba el violín. Una escena tan conmovedora. Los miraba, y mi sonrisa se volvía cada vez más fría. Disfrútalo, James. Disfruta estos últimos momentos de ternura. Porque tus buenos días están contados. Al mes más o menos, la condición de Emily Johnson empezó a mostrar cambios sutiles. Su tez dejó de ser sonrosada. En su lugar, tenía un pálido enfermizo. Comenzó a fatigarse con facilidad. A veces, mientras James le leía, se quedaba dormida a mitad de la historia. También empezó a tener hemorragias nasales inexplicables. James Miller se puso ansioso. Convocó a los mejores especialistas del hospital, incluso de otras partes del país, para consultar sobre la condición de Emily Johnson. La conclusión, sin embargo, fue extrañamente unánime. El cuerpo de la señorita Emily parece estar teniendo una reacción de rechazo cada vez más fuerte a la sangre transfundida. Su función hematopoyética está deteriorándose rápidamente por una razón desconocida. James Miller no lo creyó. Pensó que mi sangre simplemente no era lo bastante buena. Así que hizo que la nutricionista me proporcionara comidas más caras y enriquecidas. Ordenó a los médicos que me inyectaran hormonas del crecimiento que estimularan mi médula ósea. Quería que me volviera más gorda, para que su preciosa amante pudiera ser mejor nutrida. Lo que él no sabía era que cuanto más me alimentaba, más tóxica se volvía mi sangre. Y el cuerpo de Emily Johnson se desmoronó más rápido. Empezó a perder el cabello en mechones. La hermosa mujer de cabello largo que antes compadecía, ahora tenía el pelo tan escaso como la hierba muerta de otoño. Ya no podía ni caminar. Fue reducida a permanecer acostada todo el día, sostenida por la sangre que yo le había dado. James Miller se volvía loco. Podía sentirlo. Empezó a pasar cada vez más tiempo de pie en el pasillo. A veces se quedaba allí toda la noche, como una estatua de desesperación, contemplando a su mujer. Observé su rostro, cada día más demacrado, y no sentí compasión. Solo una retorcida satisfacción. James Miller, ahora conoces el sabor de la impotencia, ¿no? Ahora entiendes el dolor de ver a la persona que amas consumirse lentamente, ¿verdad? Pero esto aún no era suficiente. Esto estaba lejos de ser suficiente. Quería que ambos quedaran irreparablemente arruinados. Aquel día, el doctor Daniel Wilson vino a mi chequeo de rutina. Miró mis distintos indicadores con expresión preocupada. Emilia Cross, detén esto, susurró. Tu cuerpo está llegando a su límite. Si sigues así, incluso si él te deja libre, no durarás mucho. Sonreí débilmente, con el rostro tan pálido como una sábana. Doctor Daniel Wilson, ¿cree que aún me importa cuánto me quede por vivir? Desde el momento en que hirieron a Julian Rhodes, yo ya estaba muerta. Ahora no soy más que un cadáver, una viva muerta, existiendo solo por la venganza. Ayúdeme con una cosa más, dije mirándole. Dele esto a Emily Johnson. Le entregué una pequeña unidad USB, dentro de la cual había un vídeo que le pedí copiar del sistema de vigilancia del hospital. El contenido era simple. James Miller de pie en el pasillo, mirando mi habitación del hospital durante toda una noche. Con la música de fondo que había elegido cuidadosamente y un monólogo sentido. Emily Johnson, ¿sabes? Él nunca te ha amado. Solo busca la infancia que perdió, a través de ti. Y yo, Emilia Cross.
Soy la única pesadilla a la que no se atreve a enfrentarse al despertar de sus sueños. No sé cómo reaccionó Emily Johnson al ver ese vídeo. Solo sé que, esa tarde, un grito desgarrador y el sonido de porcelana rompiéndose provinieron de la habitación de al lado. Entonces, James Miller irrumpió como un torbellino. Se precipitó hacia mi cama, me agarró por la garganta y me levantó de la cama. Sus ojos estaban enrojecidos, como si quisiera devorarme. Emilia Cross. ¿Qué le hiciste a Emily?, rugió. Apenas podía respirar, su agarre apretaba mi cuello. Mi rostro se puso tan púrpura como un hígado. Lo miré y sonreí. Forcé unas palabras por la garganta, solo, le mostré, lo que necesitaba ver. Estás pidiendo la muerte. Apretó aún más. Sentí que mi cuello iba a romperse en cualquier momento. Justo cuando pensé que iba a morir en sus manos, una enfermera irrumpió, frenética. Señor Miller. Es grave. La señorita Emily se cortó las muñecas. El cuerpo de James Miller tembló violentamente. Como si le hubiera caído un rayo, me soltó y salió precipitado, enloquecido. Me desplomé en la cama, agarrándome el cuello y tosiendo violentamente. El aire volvió a mis pulmones. Había sobrevivido. Al lado, el caos estalló de nuevo. Sabía que Emily Johnson no moriría. Tenía demasiado miedo a la muerte. ¿Cómo podría realmente quitarse la vida? Solo intentaba recuperar el corazón tembloroso de James Miller. Como era de esperar, en poco tiempo el ruido de al lado se calmó. Entonces, mi puerta se abrió de nuevo. Esta vez Emily Johnson entró, sentada en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Tenía una venda gruesa alrededor de la muñeca. Su rostro estaba aún más pálido que el mío. Hizo que la enfermera se marchara y la habitación quedó solo para las dos. Me miró, y la arrogancia y el orgullo que antes había en sus ojos habían desaparecido. Solo quedaban miedo y odio infinitos. Emilia Cross, dijo, con la voz ronca como papel de lija, ¿qué quieres exactamente? Me recosté en la cama, mirándola y sonriendo. ¿Qué quiero?, le respondí. ¿No debería ser esa mi pregunta para ti? ¿Quién era la que yacía en los brazos de mi novio, diciendo que no podía seguir viviendo? ¿Quién, con facilidad, usó mi sangre, se quedó en mi habitación? ¿Y vino a decirme lo dulce que era mi sangre? Emily Johnson, dime, ¿cómo saldamos esta cuenta? Quedó sin palabras. Sus labios temblaron mientras luchaba por hablar. Yo, te devolveré a James, ¿no? Por favor, para con esto. No quiero morir, de verdad no quiero morir. Ella lloró. Lloró más sinceramente de lo que jamás lo había hecho. La miré, mi sonrisa se desvanecía lentamente. Es demasiado tarde, dije. Desde el momento en que decidiste tratarme como una bolsa de sangre, desde el momento en que arruinaste la vida de mi hermano, este juego solo tiene un desenlace. Y ese es, o tú mueres, o yo. Emily Johnson retrocedió asustada. Me miró como si fuera un demonio salido del infierno. Desde ese día, nunca volvió a aparecer ante mí. La habitación de al lado quedó inusualmente silenciosa. Tan silenciosa que parecía una tumba. James Miller tampoco vino a buscarme. Parecía que tenía miedo. No me tenía miedo a mí, tenía miedo de la sangrienta verdad que había expuesto. Siempre había visto su amor por Emily Johnson como algo sagrado, pero cuando desgarré ese amor, mostrando su lado egoísta, sucio y lastimoso, no pudo aceptarlo. Empezó a evitarme. También empezó a evitar a Emily Johnson. Ya no iba a verla todos los días. A veces pasaban días sin verle. Mientras tanto, la salud de Emily Johnson se deterioraba rápidamente, visible a simple vista. Sin el apoyo emocional de James Miller. Y con mi sangre, tóxica, desgastándola gradualmente, era como una flor que se marchitaba, su fuerza vital se drenaba poco a poco. Empezó a negarse a las transfusiones de sangre. Tenía miedo. Temía que si continuaba, moriría aún más rápido. Pero sin las transfusiones de sangre, solo sufriría una muerte más lenta y dolorosa. Estaba atrapada en un dilema agonizante y sin esperanza. Una última trampa, cuidadosamente elaborada, diseñada solo para ella. Casi puedo imaginar cómo tiembla de desesperación y miedo cada noche. Lo admito, lo disfruto. El placer de pisarlos, a quienes una vez fueron arrogantes, y aplastarlos bajo mis pies. Aquel día, el doctor Daniel Wilson volvió a venir a entregarme mi medicación. Su expresión era más seria de lo habitual. Emilia Cross, dijo mirándome, como si quisiera decir algo pero se contuviera. ¿Qué pasa?, pregunté. Suspiró. James Miller, parece sospechar algo. Ayer tomó una muestra de sangre de Emily Johnson.
Dijo que la enviaría a un laboratorio secreto en el extranjero para su análisis. Mi corazón dio un vuelco. Había llegado. Pero no tuve miedo. Porque todo estaba a punto de terminar. Ya veo, respondí con calma. El doctor Wilson me miró, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué piensas hacer? Sonreí, metiendo la mano bajo la almohada y sacando una invitación que había preparado antes. Se la entregué. Doctor Daniel Wilson, por favor entregue esto a James Miller. Dígale que la cena de celebración por la recuperación de Emily Johnson será en 3 días. El doctor Wilson tomó la invitación con la mano temblorosa. ¿Vas a enfrentarlo? Asentí. Sí. Esto ha durado demasiado. Es hora de que caiga el telón. He preparado un gran regalo para ellos. Un regalo que les hará recordar por el resto de sus vidas. 3 días después, en el club aéreo privado más lujoso de James Miller, se celebraba un gran banquete. Oficialmente era para celebrar la supervivencia y la recuperación de Emily Johnson. Pero en realidad era un espectáculo que James Miller montaba, intentando mantener el espíritu de Emily Johnson, y su propio corazón, al borde de romperse, unido. Y James Miller, el hombre que me convirtió en una fuente de veneno, tendría que ver cómo su mujer más amada era conducida lentamente hacia su fin, gota a gota. El proceso fue lento, como una larga y tortuosa muerte. Y comencé a saborear esta caza, una que yo controlaba. Todos los días la observaba a través del cristal unidireccional. James Miller todavía la visitaba diariamente. Le leía poesía, le contaba historias. A veces incluso le tocaba el violín. Una escena tan conmovedora. Los miraba, y mi sonrisa se volvía cada vez más fría. Disfrútalo, James. Disfruta estos últimos momentos de ternura. Porque tus buenos días están contados. Al mes más o menos, la condición de Emily Johnson empezó a mostrar cambios sutiles. Su tez dejó de ser sonrosada. En su lugar, tenía un pálido enfermizo. Comenzó a fatigarse con facilidad. A veces, mientras James le leía, se quedaba dormida a mitad de la historia. También empezó a tener hemorragias nasales inexplicables. James Miller se puso ansioso. Convocó a los mejores especialistas del hospital, incluso de otras partes del país, para consultar sobre la condición de Emily Johnson. La conclusión, sin embargo, fue extrañamente unánime. El cuerpo de la señorita Emily parece estar teniendo una reacción de rechazo cada vez más fuerte a la sangre transfundida. Su función hematopoyética está deteriorándose rápidamente por una razón desconocida. James Miller no lo creyó. Pensó que mi sangre simplemente no era lo bastante buena. Así que hizo que la nutricionista me proporcionara comidas más caras y enriquecidas. Ordenó a los médicos que me inyectaran hormonas del crecimiento que estimularan mi médula ósea. Quería que me volviera más gorda, para que su preciosa amante pudiera ser mejor nutrida. Lo que él no sabía era que cuanto más me alimentaba, más tóxica se volvía mi sangre. Y el cuerpo de Emily Johnson se desmoronó más rápido. Empezó a perder el cabello en mechones. La hermosa mujer de cabello largo que antes compadecía, ahora tenía el pelo tan escaso como la hierba muerta de otoño. Ya no podía ni caminar. Fue reducida a permanecer acostada todo el día, sostenida por la sangre que yo le había dado. James Miller se volvía loco. Podía sentirlo. Empezó a pasar cada vez más tiempo de pie en el pasillo. A veces se quedaba allí toda la noche, como una estatua de desesperación, contemplando a su mujer. Observé su rostro, cada día más demacrado, y no sentí compasión. Solo una retorcida satisfacción. James Miller, ahora conoces el sabor de la impotencia, ¿no? Ahora entiendes el dolor de ver a la persona que amas consumirse lentamente, ¿verdad? Pero esto aún no era suficiente. Esto estaba lejos de ser suficiente. Quería que ambos quedaran irreparablemente arruinados. Aquel día, el doctor Daniel Wilson vino a mi chequeo de rutina. Miró mis distintos indicadores con expresión preocupada. Emilia Cross, detén esto, susurró. Tu cuerpo está llegando a su límite. Si sigues así, incluso si él te deja libre, no durarás mucho. Sonreí débilmente, con el rostro tan pálido como una sábana. Doctor Daniel Wilson, ¿cree que aún me importa cuánto me quede por vivir? Desde el momento en que hirieron a Julian Rhodes, yo ya estaba muerta. Ahora no soy más que un cadáver, una viva muerta, existiendo solo por la venganza. Ayúdeme con una cosa más, dije mirándole. Dele esto a Emily Johnson. Le entregué una pequeña unidad USB, dentro de la cual había un vídeo que le pedí copiar del sistema de vigilancia del hospital. El contenido era simple:
James Miller de pie en el pasillo, mirando mi habitación del hospital durante toda una noche. Con la música de fondo que había elegido cuidadosamente y un monólogo sentido. Emily Johnson, ¿sabes? Él nunca te ha amado. Solo busca la infancia que perdió, a través de ti. Y yo, Emilia Cross. Soy la única pesadilla a la que no se atreve a enfrentarse al despertar de sus sueños. No sé cómo reaccionó Emily Johnson al ver ese vídeo. Solo sé que, esa tarde, un grito desgarrador y el sonido de porcelana rompiéndose provinieron de la habitación de al lado. Entonces, James Miller irrumpió como un torbellino. Se precipitó hacia mi cama, me agarró por la garganta y me levantó de la cama. Sus ojos estaban enrojecidos, como si quisiera devorarme. Emilia Cross. ¿Qué le hiciste a Emily?, rugió. Apenas podía respirar, su agarre apretaba mi cuello. Mi rostro se puso tan púrpura como un hígado. Lo miré y sonreí. Forcé unas palabras por la garganta, solo, le mostré, lo que necesitaba ver. Estás pidiendo la muerte. Apretó aún más. Sentí que mi cuello iba a romperse en cualquier momento. Justo cuando pensé que iba a morir en sus manos, una enfermera irrumpió, frenética. Señor Miller. Es grave. La señorita Emily se cortó las muñecas. El cuerpo de James Miller tembló violentamente. Como si le hubiera caído un rayo, me soltó y salió precipitado, enloquecido. Me desplomé en la cama, agarrándome el cuello y tosiendo violentamente. El aire volvió a mis pulmones. Había sobrevivido. Al lado, el caos estalló de nuevo. Sabía que Emily Johnson no moriría. Tenía demasiado miedo a la muerte. ¿Cómo podría realmente quitarse la vida? Solo intentaba recuperar el corazón tembloroso de James Miller. Como era de esperar, en poco tiempo el ruido de al lado se calmó. Entonces, mi puerta se abrió de nuevo. Esta vez Emily Johnson entró, sentada en una silla de ruedas, empujada por una enfermera. Tenía una venda gruesa alrededor de la muñeca. Su rostro estaba aún más pálido que el mío. Hizo que la enfermera se marchara y la habitación quedó solo para las dos. Me miró, y la arrogancia y el orgullo que antes había en sus ojos habían desaparecido. Solo quedaban miedo y odio infinitos. Emilia Cross, dijo, con la voz ronca como papel de lija, ¿qué quieres exactamente? Me recosté en la cama, mirándola y sonriendo. ¿Qué quiero?, le respondí. ¿No debería ser esa mi pregunta para ti? ¿Quién era la que yacía en los brazos de mi novio, diciendo que no podía seguir viviendo? ¿Quién, con facilidad, usó mi sangre, se quedó en mi habitación? ¿Y vino a decirme lo dulce que era mi sangre? Emily Johnson, dime, ¿cómo saldamos esta cuenta? Quedó sin palabras. Sus labios temblaron mientras luchaba por hablar. Yo, te devolveré a James, ¿no? Por favor, para con esto. No quiero morir, de verdad no quiero morir. Ella lloró. Lloró más sinceramente de lo que jamás lo había hecho. La miré, mi sonrisa se desvanecía lentamente. Es demasiado tarde, dije. Desde el momento en que decidiste tratarme como una bolsa de sangre, desde el momento en que arruinaste la vida de mi hermano, este juego solo tiene un desenlace. Y ese es, o tú mueres, o yo. Emily Johnson retrocedió asustada. Me miró como si fuera un demonio salido del infierno. Desde ese día, nunca volvió a aparecer ante mí. La habitación de al lado quedó inusualmente silenciosa. Tan silenciosa que parecía una tumba. James Miller tampoco vino a buscarme. Parecía que tenía miedo. No me tenía miedo a mí, tenía miedo de la sangrienta verdad que había expuesto. Siempre había visto su amor por Emily Johnson como algo sagrado, pero cuando desgarré ese amor, mostrando su lado egoísta, sucio y lastimoso, no pudo aceptarlo. Empezó a evitarme. También empezó a evitar a Emily Johnson. Ya no iba a verla todos los días. A veces pasaban días sin verle. Mientras tanto, la salud de Emily Johnson se deterioraba rápidamente, visible a simple vista. Sin el apoyo emocional de James Miller. Y con mi sangre, tóxica, desgastándola gradualmente, era como una flor que se marchitaba, su fuerza vital se drenaba poco a poco. Empezó a negarse a las transfusiones de sangre. Tenía miedo. Temía que si continuaba, moriría aún más rápido. Pero sin las transfusiones de sangre, solo sufriría una muerte más lenta y dolorosa. Estaba atrapada en un dilema agonizante y sin esperanza. Una última trampa, cuidadosamente elaborada, diseñada solo para ella. Casi puedo imaginar cómo tiembla de desesperación y miedo cada noche. Lo admito, lo disfruto. El placer de pisarlos, a quienes una vez fueron arrogantes, y aplastarlos bajo mis pies. Aquel día, el doctor Daniel Wilson volvió a venir a entregarme mi medicación.
Su expresión era más seria de lo habitual. Emilia Cross, dijo mirándome, como si quisiera decir algo pero se contuviera. ¿Qué pasa? Pregunté. Suspiró. James Miller, parece sospechar algo. Ayer tomó una muestra de sangre de Emily Johnson. Dijo que la enviaría a un laboratorio secreto en el extranjero para su análisis. Mi corazón dio un vuelco. Había llegado. Pero no tuve miedo. Porque todo estaba a punto de terminar. Ya veo, respondí con calma. El doctor Wilson me miró, con los ojos llenos de preocupación. ¿Qué piensas hacer? Sonreí, metiendo la mano bajo la almohada y sacando una invitación que había preparado antes. Se la entregué. Doctor Daniel Wilson, por favor entregue esto a James Miller. Dígale que la cena de celebración por la recuperación de Emily Johnson será en 3 días. El doctor Wilson tomó la invitación con la mano temblorosa. ¿Vas a enfrentarlo? Asentí. Sí. Esto ha durado demasiado. Es hora de que caiga el telón. He preparado un gran regalo para ellos. Un regalo que les hará recordar por el resto de sus vidas. 3 días después, en el club aéreo privado más lujoso de James Miller, se celebraba un gran banquete. Oficialmente era para celebrar la supervivencia y la recuperación de Emily Johnson. Pero en realidad era un espectáculo que James Miller montaba, intentando mantener el espíritu de Emily Johnson, y su propio corazón, al borde de romperse, unido.